El 11 de mayo de 2011, como a eso de las 3 de la tarde, se generó una alerta sobre un posible intento de fuga del Centro Penitenciario La Reforma. El segundo intento de fuga de este centro penal. La escena se tornó sumamente tensa, violenta y difícil de manejar para las autoridades policiales y de seguridad. Se trataba de un grupo de reclusos liderado por Joel Araya Ramírez, un recluso catalogado como de alta peligrosidad, quien había sido detenido en 2006 y se encontraba descontando su pena en ese centro penitenciario. Araya puso en marcha un plan elaborado para escapar del centro penal, con la colaboración de un funcionario penitenciario de alto rango, tomando rehenes y utilizando armas de grueso calibre. Este evento dejó como resultado el lamentable fallecimiento de un custodio del centro penal, así como de 2 de los perpetradores, además de una investigación que puso a prueba a los agentes judiciales de esa época. En este episodio de Expediente 043 le contamos lo que vivieron quienes tuvieron que atender esta situación de crisis desde adentro de la Reforma. ¿Usted tiene conocimiento de una situación en la Reforma? 71 reos de libertad trincherados. Están presionando bastante fuerte para salir. Hay amenazas serias de muerte. Lo primero es contenerlos, acomodarlos. Todo el equipo táctico. Podría decir que Israel inmutado. Tenemos asegurado ya todo lo que es máxima seguridad. Expediente 043. Bueno, y un caso sin duda que ha sido icónico, ¿verdad? Porque además fue bastante positivo para nosotros el poder retener esta situación, este intento de fuga, Carlos. Y para hablarnos de este tema, tenemos en este último episodio de nuestra quinta temporada de Expediente 043, tenemos a nuestro subdirector general, que es don Michael Soto, que en aquel momento, don Michael, usted era investigador y además encargado de, a ver si mal no recuerdo, el grupo de manejo de crisis, exactamente. Y don Fernando Montalbán, que era el jefe de nuestro Servicio Especial de Respuesta Táctica, el CERT, el grupo de choque, que también asisten a este tipo de eventos. Y, a ver, yo voy a hacer algo que no hacemos, Carlos, normalmente, que es decir lo que nosotros sabemos, pero yo sí lo recuerdo muy bien y puedo decir que lo recuerdo muy bien porque estaba en San Joaquín cuando nos llamaron y nos dijeron que asistiéramos al sitio y no pudimos estar adentro con ustedes, pero sabíamos que ustedes estaban adentro. Puedo decir que eso fue alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, que a nosotros nos avisa, me llama don Jorge Rojas y me dice, ahora, ¿a qué hora recibieron ustedes la noticia para comenzar a actuar y qué se hace en ese primer momento? No sé si Michael o... Bueno, tal vez empiezo yo para después darle el espacio a Fernando, porque Fernando asiste ante mi solicitud. Aproximadamente a las 2:30, 3 de la tarde nos informan directamente desde el Centro Penitenciario La Reforma que tienen una situación en el ámbito de máxima seguridad, donde están los sujetos de más alto perfil, más violentos, donde tienen privados de libertad, secuestrados como se conoce popularmente, a todos los funcionarios penitenciarios que están en ese ámbito. Eran aproximadamente entre 12 y 14 personas, y que eran privados de libertad, que se habían salido de sus celdas, que tenían armas de fuego, que tenían explosivos, y que estaban tratando de salir desde ese ámbito hacia uno de los pasillos que los ubican en una malla lateral a una calle interna del centro penitenciario, que ahí trataremos de explicar porque es un poco complejo. Y si accesaban a esa calle lateral, daban directo a la armería, o por un portón podrían dar directo a la calle. Ante ese panorama ya llego yo con los compañeros muy rápidamente, porque por casualidad de la vida yo estaba ese día justamente en Anehud haciendo un ejercicio de las cosas de la vida, de toma de rehenes.
Cuando ya llego y veo el panorama con las personas de adaptación social, logramos visualizar que el líder del grupo era Joel Araya Ramírez, un sujeto con un perfil muy alto, que ya conocíamos, el líder de una estructura criminal que nos ha hecho 3 secuestros simultáneos a la vez, que yo lo conocía personalmente, que yo lo había investigado por esos casos y que sabíamos el perfil y la peligrosidad de él y que estaba pues ya organizando para salirse. Ante esa circunstancia se conforma el puesto de manejo de crisis aquí en OIJ, que está compuesto por las jefaturas, don Jorge Rojas en ese momento con todo un equipo de trabajo y representantes de diferentes cuerpos de policía. Y yo le pido a don Jorge como director que si me autoriza a que el grupo táctico nuestro, el CERT, pueda presentarse al lugar. Y bueno, ahí es donde ya se presenta Fernando y se generan una serie de acontecimientos posteriormente. Don Michael, antes de continuar con don Fernando, me gustaría que tal vez usted nos mencione o nos relate un poco de a la hora de recibir usted esa alerta con todas esas características que le mencionaban sobre la situación que se estaba viviendo. ¿Qué sienten ustedes como investigadores en ese momento, en su caso, al recibir esta información que pues no era fácil de procesar porque era algo que de verdad se trataba de algo mayor? Y además, al enterarse usted de que Joel era el que estaba llevando a cabo todo esto y que era una persona ya conocida por usted. Bueno, yo en ese momento era jefe de la sección de robo de vehículos, aunque no era afín con el tema. Sí existía un protocolo, existe un protocolo de manejo de crisis donde hay una figura que se llama el jefe táctico operativo, que no es el jefe de la unidad táctica, sino es la persona que, digamos, en el sitio tiene el manejo operativo de toda la situación. Yo ya había enfrentado situaciones de crisis, pero nunca de esta envergadura. Yo no les voy a mentir, uno como humano siente miedo, siente zozobra, trata de concentrarse mucho, trata de recordar para todo lo que lo han preparado. Ya uno también, el puesto de mando le hace una asesoría operativa y bueno, Fernando también con mucha experiencia que llega a asesorarme ahí en el momento. Ciertamente estás en un centro penitenciario donde hay cerca de 2,000 privados de libertad, tenés en tu vida 14 personas aproximadamente, hay una visualización que después la hace el CERT donde se ven que hay explosivos, se veían que habían granadas de fragmentación que terminaron no siéndolas, pero en ese momento yo realmente creía que eran granadas. Había armas de fuego que después las terminamos corroborando que eran reales, armas blancas que inclusive terminaron personas heridas. Y bueno, en todas esas circunstancias usted tiene que tener un muy buen manejo del control de la situación para asignarle a cada persona que estaba ahí colaborando conmigo una función para tratar de resolver eso, para tratar de que no murieran personas, lamentablemente sí murieron, y para tratar de resolver eso de la mejor manera posible. Que hay que entender que uno no genera esa situación, pero es responsabilidad suya tratar de resolverla y sacarla adelante. Entonces no fue sencillo. Además, como ahora explicaremos, en su momento hubo que hacer una incursión, además se nos generó un incendio por parte de ellos, entonces teníamos que manejar una situación crítica, personas heridas, fallecidas, un incendio activo. Y bueno, hay recuerdos que tengo yo con Fernando muy, muy complejos que ahora los analizaremos, donde en algún momento yo le tuve que dar la orden a él porque se me dio la autoridad de compromiso, que es un procedimiento donde se te da la instrucción de que yo ya incito, tome las decisiones. Y ahí con Fernando tuvimos que tomar una decisión que nunca se me olvida ver a Fernando, donde le digo que me haga una valoración de la situación y me dice, aquí van a morir personas y probablemente nuestras, los muchachos del grupo. Gracias a Dios ninguno resultó fallecido, pero es toda una circunstancia de mucha complejidad, mucha frialdad. Uno es un humano, siente dolor, siente miedo, siente zozobra, pero bueno, uno trata que todo el entrenamiento, la experiencia a lo largo de los años lo lleven a tomar una decisión, pero muy, muy complejo, muy, muy difícil. Justamente, a mí, mientras que don Michael habla, me surge una cuestionante para ambos. ¿Cuál es el mayor temor en ese momento? Bueno, vamos a ver, hay diferentes temores, por decirlo. Primero, la vida de las personas que están involucradas en todo el proceso, sean delincuentes, sean los rehenes. La vida de los compañeros y, por circunstancias que uno después analiza, los procesos judiciales que pueden llegar después. Eso es uno de los temores importantes.
Que una decisión tomada le traiga algún problema. Sí, queda, digamos, en el momento usted no la está pensando tanto, porque tenés que resolver una situación de crisis importante, pero posterior a que ya ha pasado toda la cuestión, cuando ves que hubieron heridos, muertos y todo, uno piensa bastante en todo ese tipo de situaciones. Y don Michael. Bueno, yo creo que indudablemente uno piensa a mí en ese momento sinceramente me preocupaba la integridad de mis compañeros, me preocupaba la integridad de los rehenes, ¿verdad? Cuando ellos hicieron una especie de burbuja, es decir, a todos los rehenes los amarran como en un círculo, pero viendo hacia afuera, con esposas, con pedazos de tela, con gasas, etcétera, y adentro se meten los delincuentes y vienen hacia una cerca, una malla ciclónica, y cuando empiezan a cortar esa malla, tenemos que tomar una decisión muy rápidamente, decirle al puesto de mando, miren, están cortando la malla, estamos viendo, los muchachos de Fernando veían en ese momento que portaban armas de fuego, que portaban explosivos, y entonces yo pido a la autoridad de compromiso que me dejen tomar la decisión a mí, porque yo estoy ahí en el sitio y no es lo mismo estar aquí sentado en una oficina a estar en el sitio tomando decisiones. Yo le pido a Fernando una valoración de la situación, digo, dígame si hacemos una interdicción, que ahí también después llegó la UEI, si hacemos una interdicción en ese momento, ¿de qué resultados ve usted? Bueno, no se me va a olvidar lo que Fernando me dijo, me dice, ahora lo que les decía, mucho riesgo, parece que hay una granada, y Fernando era el de los primeros que iban en la estaca, si mal no recuerdo, entonces me dice, probablemente muramos, probablemente van a morir rehenes, probablemente van a morir de los sujetos. Además vimos un arma de fuego y escuchamos un disparo, no sé si Fernando, estoy seguro que lo recuerda bien, cuando ya estábamos tomando la decisión y estaban rompiendo la malla, en unos, no sé, 10, 15, 20 minutos, mientras rompían la malla, a uno de ellos se le va un disparo. Después nos dimos cuenta que se le fue, creíamos que era que nos estaban disparando. Y cuando se rompe la malla, ya Fernando tenía la orden de actuar en coordinación con la UEI, con una estrategia con los flashbang, y yo me coloco en un lugar alto, porque evidentemente yo no soy del grupo táctico, no estoy entrenado para eso, y para poder ver qué va a hacer Fernando con el grupo. Y yo inclusive abro la radio, hay una grabación por allí que se grabó en la central de radio de todo el evento, y yo estoy transmitiendo lo que va haciendo el CERT con Fernando, y yo en algún momento abro el relay, la conversación, y se escuchan, no sé, una gran cantidad de disparos. No es lo mismo yo ahí, que digamos, salvo que dispararan hacia arriba, me podrían impactar, que Fernando que estaba en la línea de fuego. Entonces, mis temores eran esos. Habría que ver los temores de Fernando ya como humano, y de los muchachos ya en el enfrentamiento como tal que se está dando en la situación. Don Michael nos comentaba un poco cómo fue el momento en el que a él le llegó la noticia, que se tuvo que desplazar, pero tal vez como para también contextualizar la parte de ustedes como el CERT como tal y su parte personal, de cómo fue el momento y cómo procedieron ustedes ya una vez al estar ahí, porque evidentemente pues el trabajo de todos es muy importante, pero como decía don Michael, ustedes estaban en la línea de fuego. Sí, tal vez voy a hacer un pequeño recuento desde cuando empezamos. Ese día el grupo había empezado a trabajar a las 2 de la mañana. Tuvimos un allanamiento a las 4 de la mañana. Volvimos a Heredia a las 10 de la mañana a hacer otro allanamiento. No se dio el de las 10 de la mañana porque era por droga, no se dio la compra. Y nos regresamos a la base y se nos notifica que a las 2 de la tarde se iba a hacer el allanamiento de Heredia. Nos fuimos para Heredia, hicimos el allanamiento, esta vez sí logramos hacerlo. Y estando ahí recibo la noticia de que había esta situación. Estábamos finalizando el allanamiento ahí cuando de una vez reunimos al equipo y nos fuimos para Reforma. Nos costó un poquito entrar en Reforma, creo que fue usted, Michael, el que nos tuvo que venirse casi que hasta el portón a decirle a la gente que nos dejaran entrar, porque no nos querían dejar entrar. Y cuando llegamos nos recibe Michael precisamente y ya nos pone en contexto todo lo que estaba sucediendo. En ese momento todavía estaba todo el grupo de gente y de delincuentes metidos detrás de la malla. Efectivamente, cuando estaba en ese proceso, se escucha un disparo que pareciera que era que ellos querían romper el candado que estaba
sellando la puerta de ese sector de la malla. Y en eso accionaron el arma, creo que se hirieron entre ellos incluso. En una mano. Y recibimos una orden de que ellos no debían de salir, o sea, si salían no debían de pasar del punto donde estaban. Salieron, se cubrieron con una manta todos, todo alrededor de ellos, unos estaban con esposas y otros los habían amarrado con tela. Y en el centro estaban los sujetos estos, Araya y compañeros ahí. Cuando Erling Hurtado estaba en ese. Erling Hurtado, y no me acuerdo, había gente pesadita ahí en ese grupo. Ellos lo que habían hecho era poner de escudo a todos los rehenes y ellos quedarse en el centro con una malla, con una tela, para que precisamente los francos que estaban colocados ya, de tanto de la UEI como del CERT, no pudieran hacer un disparo efectivo si fuera el caso. Estando en ese proceso, Michael estaba precisamente coordinando todo y conversando con el puesto de mando. Cuando estamos viendo a ver cómo hacíamos, yo ubico uno de los equipos que yo llevaba en un sector, yo me ubico con otro en casi que al frente donde ellos estaban, y al otro lado estaba un grupo de la UEI. Había una distancia como de 3-4 metros entre nosotros y ellos, más o menos. Yo me salgo de ahí y en eso entramos en una pequeña conferencia con Michael y estamos viendo a ver cómo íbamos a hacer. Michael, creo que fue que te alejaste para hablar con el puesto de mando, y cuando ya yo veo que Michael viene corriendo y me dice: Fernando, tienen autoridad de compromiso. Eso en materia de técnico-táctica, lo que quiere decir es que procedan, hagan el rescate y luego vemos a ver qué sucede, pero resuelvan el problema ahora. Entonces eso es prácticamente lo que nos dice Michael, y entonces está Michael, está el otro muchacho de la UEI, el que era el jefe en ese momento, me acuerdo de Alfarito también, que estaba ahí con nosotros, y entonces a mí lo que se me ocurre, le digo, es disparar al suelo para que las ondas de las balas golpeen las piernas de los rehenes, ellos caigan y nos quede lo que está al centro. Y entonces me acuerdo que yo le dije a Michael: ¿está de acuerdo? Le dije al otro: ¿está de acuerdo? Me dice: todos estamos de acuerdo. Y no había otra cosa más que hacer, fue lo que se ocurrió en ese momento, ¿verdad? Porque normalmente usted tiene un periodo por lo menos de tiempo ahí para poder organizarse, hasta practicar lo que vas a hacer en ese sentido, poder ubicar dónde están los riesgos y todo. Ese día nada más, ubique aquí, el otro equipo allá, y cuando ya Michael vino que yo vi a Michael corriendo bastante asustado en realidad, porque la decisión era muy fuerte. Es que estás cargando con vidas humanas, estás echándote encima una responsabilidad enorme. Y él tuvo que llegar y decirme a mí: yo ejecuto, pero el que da la orden es él. Mira, a mí hasta ahorita que me agarra escalofrío de acordarme de esa situación. Y entonces me acuerdo que en una de las, estando ahí, se me acercó uno de los compañeros y me dice: jefe, porque ya nos habían dicho, los francos habían identificado unas granadas en el grupo. Y corríamos ese riesgo, ¿verdad? Y no sabíamos qué tipo de granada, pero estábamos suponiendo que podrían ser las que tienen un alcance de más o menos 15 metros y que causan lesiones importantes, ¿verdad? Pero no podíamos echarnos para atrás. Y ahí fue donde yo me sentí sumamente orgulloso de los muchachos que estaban trabajando conmigo en ese día, porque nadie llegó y dijo que tenía la oportunidad de hacerlo. Yo le decía: no, yo mejor me quito, renuncio en este momento y me voy. Todos se quedaron ahí, solo una pregunta que me hizo alguno: jefe, y si estalla eso, ¿qué hacemos? Le digo: mire, en este momento no me pregunte, vamos a ejecutar esto, lo vamos a ejecutar de esta manera, no tengo una respuesta para usted, y sigamos para adelante. Y así fue como lo hicimos. Y lo otro que íbamos a hacer era que íbamos a disparar al suelo y que íbamos a lanzar un flashbang para distraer y poder ingresar y tomarlos con la menor violencia posible. Y así lo hicimos. Los compañeros de la UEI, después de que se les explicó, tengo entendido, se lanza el flashbang y se empiezan los disparos al suelo. Efectivamente, esta parte cae y lo que hicimos fue disparar al suelo. Las ondas expansivas golpean las piernas de las personas
y ellos caen al suelo. Ya después, lo que vino después fue una acción de Erling Hurtado, que quiso levantar a uno de los rehenes suponemos que para abusarlo de escudo. Uno de ellos se enfrenta a la gente de la UEI, ellos responden también, y nosotros tuvimos que responder a alguna acción, sobre todo de uno de los muchachos del grupo de Araya, que apuñaló a uno de los oficiales de la... ¿De dónde? Ustedes hablan de disparos, en ese caso de que apuñaló, ¿de dónde sacan ellos esas armas? Todo eso. Bueno, Michael es el que más te puede dar esa respuesta, pero sí quisiera contar algo. Nosotros siempre contamos con ayuda médica importante. Y tal vez, creo que nunca salió eso, pero uno de los oficiales que resultó con un pulmón perforado, yo recuerdo que me llaman y me dicen, hirieron a uno de los oficiales y se está prácticamente muriendo. Cuando yo llego y el muchacho estaba ya casi con los ojos en blanco, y lo agarró uno de los paramédicos que andaba con nosotros ahí y le salvaron la vida. Ese muchacho logró sobrevivir con una puñalada en un pulmón, ¿verdad? Y ante el caos que se estaba formando ahí en ese momento, lograron rescatarlo, ¿verdad? Lastimosamente hubieron muertos, entre ellos un rehén, pero 14 más lograron sobrevivir, porque eran como 15 los rehenes que se tenían. También muere uno de el que se enfrenta con la UEI, fallece ese día. Erling Hurtado también, Erling Hurtado muere por acción del CERT, y bueno, eso nos trajo algunas consecuencias después, sobre todo a mi persona, pero gracias a Dios logramos rescatar. Yo me acuerdo el abrazo que nos dimos después fue una satisfacción enorme en cuanto que pudimos sacar 14 vidas ahí en ese sentido. Después de eso, nos llaman ahí mismo para que vayamos a la sección de máxima seguridad. Había un incendio efectivamente, y muchos de los reos se habían salido, de los privados de libertad se habían salido, entonces nosotros tuvimos que llegar. Pero hubo un fenómeno interesante. Fenómeno digo yo porque cuando nosotros sí estábamos ahí, la gente que estaba en sus celdas nos gritaban, pero de todo, a todo el mundo le estaban gritando. Cuando nosotros empezamos y hicimos la acción de disparos que fueron al suelo, después cuando ya logramos controlar todo el asunto y ya nos llaman que vayamos para allá, pasamos por las celdas y nadie hablaba, nadie chistaba, nadie decía nada. Llegamos y la misma gente, algunos de los mismos detenidos, ellos solos se metían a su celda. Me acuerdo que fue relativamente cómico escuchar al famoso Matapobres, que estaba encerrado y orgulloso, agarraba un gatillo y le decía a todos: a mí me agarró el CER, a mí me capturó el CER, sáqueme una foto aquí, decía el sujeto, ¿verdad? Entonces, él estaba dentro de los... No estaba dentro de los que se habían salido de las celdas en máxima. Ajá. Pero no dentro de los que estaban en la situación él no de estaba dentro de ese grupo. Ese día, entre las dos unidades, la UEI y nosotros, empezamos a recapturar a las personas que se habían salido y logramos entrar. Después de eso, cuando ya terminamos ahí, vamos saliendo porque nos había llamado don Jorge, que quería que viniéramos acá. De ahí están asaltando ahí en San Rafael a una señora. Cuando vemos es que la atraviesan 2 motocicletas la señora, y para desgracia de los tipos, de nosotros venimos pasando y venimos con la adrenalina hasta el alma, ¿verdad? Entonces se logró capturar a ellos también. Luego tuvimos que presentarlos en Alajuela y esperar tamaño rato ahí para que se hiciera todo el proceso. Fue un día sumamente largo ese. Sí, eso le iba a decir, o sea, no es un día común, digamos. Y casi me atrevería a decir que es un día de los que vive el CER actualmente, porque con la cantidad de trabajo que hay, de ahí el volumen, me imagino, de personal que les han inyectado, pero esa es la vida del personal del CER. Wow, sí, es bastante complicada. ¿De dónde sacaron ellos entonces todo eso? Vamos a ver, aquí hay todo un contexto que habrá que explicar. Ahí nosotros ya después hacemos la investigación de fondo y logramos establecer que uno de los supervisores de la escuadra
que tenía relación con Joel y su familia, que habían hecho toda una planificación de meses, logran introducir un arma de fuego al centro penitenciario, armas blancas, además esto que parecían granadas no lo eran hechos, de juguete, sí. Eran de juguete y con los mismos colores, digamos, verde oliva y demás. Te interrumpa, unas sí eran o sea, no eran granadas, pero eran juguetes en forma de granada, y otras hechizas por ellas, que eran unas pelotas que ellos habían hecho. Que las pintaban de color verde oliva. Aquí, digamos, para rescatar un poco de lo que decía Fernando, que me parece muy valioso, vamos a ver, ahí habían perfiles de personas que ya conocíamos vinculadas a crimen organizado, más allá de Joel, el tema de Erling Hurtado vinculado a lo de Monteverde, ¿verdad?, donde fallecieron muchas personas, Luthor, que era un sujeto también muy conocido, vinculado a homicidios, y bueno, había otra serie de personajes. Cuando ya, tal vez esta parte Fernando no se acuerda, porque aquí uno cuenta su historia como la vi, ¿verdad? Recuerdo yo que cuando ya se hace todos los disparos, evidentemente por la acción de tantos disparos se levanta una nube de humo de la pólvora. Cuando yo ya logro bajar al lugar, que Fernando me llama, me dice que ya me puedo acercar, el humo todavía se estaba levantando y además había mucha sangre, porque teníamos un oficial del centro penitenciario fallecido, Francis, estaba Erling, que estaba herido en ese momento, después falleció en la entrada del centro cuando lo estaban sacando, ya Luthor estaba muerto y habían el director de máxima seguridad, fue el que estaba herido en el pulmón, que Fernando cuenta, entonces era un olor a sangre y pólvora que yo todavía recuerdo, ¿verdad? Es un momento vivencial importante. Cuando Fernando y yo ya estábamos ahí tratando de ordenar todo, porque están unos esposados para identificar quiénes son rehenes, quiénes son víctimas, hacer una especie de triage en los heridos, sacar primero los más graves, después sacar las personas que quedaron bien para que no se nos confundieran entre privados de libertad y rehenes. En ese momento estamos en esa conversación y bueno, contentos porque teníamos a la mayoría de las personas vivas, que al final ese era el objetivo, ojalá no muriera nadie, ni los malos tan siquiera. Cuando recuerdo que estoy hablando yo con Fernando y yo veo la nube de humo atrás. Entonces yo le pregunto a uno de los muchachos de la policía penitenciaria y me dice que es que le alzó fuego Máxima y que nadie iba a ingresar ahí, que se quemara. Recuerdo que el muchacho me dice que se queme, no van a entrar los bomberos ni va a entrar nadie. Entonces yo recuerdo que después de que el CERT hace su estaca, hace la interdicción y todo, y estamos ahí tratando de ordenar todo, yo le digo a Fernando el tema que hay que ingresar atrás, que alguien nos comenta, y Fernando tiene que volver a armar la estaca de los muchachos que acaban de enfrentarse, que acaban de haber heridos, que acaban de haber muertos, a otra vez hacer estaca. Estaca es la formación para poder entrar a Máxima, y otra vez ir de ahí literalmente a combatir. Gracias a Dios lograron controlar todo muy rápidamente, y además, porque esta historia es muy compleja, tiene un antes y un después muy complejo. Ya cuando se van ellos, yo me quedo ahí, yo terminé al día siguiente como a las 2, 3 de la tarde, porque había que controlar el sitio, había el tema de los levantamientos de cuerpos, fiscalía y demás. Logramos ubicar un vehículo a unos 200 metros de la entrada a la Reforma, donde ahí sí encontramos equipo pesado, habían AK-47, habían bombetas de turno doble trueno. ¿Qué es doble trueno? Que es una bombeta de turno común y corriente, esas grandes, ¿verdad? Esas explosiones grandes, que le habían puesto una cobertura de tornillos y arandelas, de tal forma que eso se hacía una explosión, iba a generar metralla, que es decir que las personas podrían salir heridas. Si nosotros hubiésemos permitido que esos sujetos salieran, accesaran a la armería que estaba a unos 50 metros o accesaran a ese vehículo, hubiese sido muy complejo. Además, había una casa de habitación ahí cerca de 2 kilómetros, un apartamento que ellos habían alquilado, donde tenían una serie de logística para permanecer ahí por 1 o 2 meses. Habían alimentos, medicamentos, ropa, todo a nombre de ellos, todo muy bien estructurado. Entonces había un nivel de planificación importante. Joel tenía un perfil bastante alto. Nunca ninguna estructura criminal nos ha hecho 3 secuestros a la vez, nos colapsó. Logramos detenerlo y por eso estaba privado de libertad. Pero bueno, todas esas circunstancias después donde uno valora lo que ocurrió, lo que no ocurrió que pudo haber ocurrido, entonces el balance siempre es positivo, aun cuando nos dolió mucho que se muriera Francis, y lo digo con un nombre propio porque yo iba mucho a la Reforma,
y lo conocí. No era un amigo, pero era un compañero que yo ya había visto y que lo había conocido, y entonces ciertamente fue doloroso. Y como 2 o 3 semanas después, Joel Araya Ramírez muere en una celda, golpeado por los policías penitenciarios. Nunca se logró condenar a nadie en ese sentido, pero fue una historia que no fue solo ese evento, sino que había toda una preparación previa, una preparación posterior de qué se podía generar, y además siguieron dándose consecuencias de muerte días después también. Hubo algo, que también durante el proceso, cuando ya se nos da la autoridad de compromiso, yo recuerdo que por radio yo le digo al puesto de mando, sepan que van a haber muertos y heridos, confirmen. Y entonces efectivamente sí, vuelvo a repetirlo, y creo que yo escucho por el fondo, creo que fue don Jorge, que decía, sí, ya le dijimos que sí, pero era que era necesaria una reconfirmación porque el asunto era bastante pesado, ¿verdad? Iba a haber lo que hubo, no todas las cantidades que pensamos en algún momento, pero sí fue duro en realidad el asunto. ¿Qué sentiste, Montalbán, en ese momento donde te dicen, sí, o sea, en realidad temor por los que pudiera pasar con los rehenes, por lo que pudiera pasar con nosotros. Y en algún momento pensé, inclusive, nunca se lo he dicho a nadie, lo voy a decir aquí por primera vez, en decirle a Michael, no, mejor retiremos el equipo, precisamente por lo que venía. Pero por otro lado ya me decía, no, si nosotros no retiramos aquí es mejor cierren el set y vámonos. Pero pasan muchas cosas por la mente, como le digo, la vida de las personas, lo que puede venir después. Pero terminó nos decía, no, tengo que hacer lo que tengo que hacer y responder y sacar esto adelante. Y así lo hicimos, y a pesar del fallecimiento de uno de los rehenes y otras personas, como repito, se salvaron 14 vidas más la de los delincuentes que quedaron todavía con vida, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto tiempo duró este enfrentamiento? Que tal vez las personas lo escuchan y se pueden imaginar distintas cantidades de tiempo, pero en el momento para ustedes supongo que también incluso se hace eterno. Sí, y el enfrentamiento duró segundos, ¿verdad? Sí, segundos. Fueron segundos, 20. Sí, porque una vez que ya vimos que la gente estaba, inclusive uno de los muchachos de la UI nos decía alto al fuego, pero otros años disparando al suelo, ¿verdad? Porque mucho de lo que hace el SER juega, digamos, con la actitud, con los uniformes, con la prestancia que tiene cada uno, con el fusil que andan. Entonces estábamos jugando un poco con eso, además de las ondas de los disparos, el volumen de fuego que se escucha, ¿verdad? Entonces eso amedrenta a cualquiera que pudiera hacer. Nunca disparamos contra ellos, excepto que tuviéramos que defender nuestras vidas, sino que disparamos hacia el suelo, y eso nos dio un efecto positivo. Salió como con la ayuda de Dios, porque fue así, logramos sacar el trabajo. Es un, y perdón otra vez por opinar, pero para nosotros, por ejemplo, que estábamos afuera, fue como cuando es el 31 a la medianoche, que suenan bombetas. Pero lo más curioso, yo no sé si a ustedes, y les pregunto, si a ustedes les pasó adentro, afuera, Cinia, la compañera Cinia Zamora, que estaba conmigo, y yo estábamos con toda la prensa, se oyó el estruendo y hubo después un gran silencio, pero un silencio de que nadie hablaba, nadie decía nada, todo el mundo se quedó como a la expectativa. Y fue como, ese silencio fue como eterno. Yo no sé si adentro sucedió algo igual, o sea, se da todo eso y después, o sea, ya Michael nos decía que había bajado, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que yo recuerdo perfectamente que, vea qué complejo, después de actuar contra las personas, los muchachos del SER, incluido Fernando, empiezan a valorar quienes están heridos para tratar de ayudarlos. Entonces realmente ahí ese silencio no fue silencio, fue
y recuerdo a Fernando dando instrucciones con los compañeros paramédicos y demás, está herido, ambulancia, porque por ahí ese audio, si lo podrían adjuntar, es muy evidenciante, porque yo estoy pidiendo la ambulancia, estoy a la par de Fernando, Fernando me dice, necesitamos una ambulancia, está en mala condición, esta persona está bien. Recuerdo el compañero paramédico trabajando con el compañero que falleció, otro compañero probablemente de los que tienen conocimientos médicos trabajando con otro. Es decir, estás combatiendo contra alguien y después tienes que salvarle la vida. Y después ya ordenarnos para ver quiénes son detenidos, quiénes son rehenes, a dónde hay que moverlos, y cuando ya estamos medio controlando la cosa, vemos fuego atrás. Entonces son momentos de mucha adrenalina, en el sentido combato, ayudo, vuelvo a combatir, vuelvo a ayudar. Entonces realmente yo no lo visualizo como silencio en el momento, sino como un cambiar de papel de un momento del combate a tratar de colaborar, ¿verdad? Es difícil, no es cercano a lo fácil. Fernando ese día, pues evidentemente los muchachos ya tenían muchas horas de estar trabajando y se retiraron. Nosotros nos quedamos ahí. No solo eso, a mí después de que pasan esto, me asignan el manejo del sitio. Pero después don Jorge Rojas me dice, no, y usted también se va a hacer cargo de la investigación de fondo. Entonces yo estuve meses, todos los días reviviendo lo mismo, cómo abrieron las celdas, las llaves, quién estaba en cada celda, cómo entraron las armas, al oficial que se le vinculó con los hechos, fui como 4 o 5 veces a juicio, volverme a enfrentar a ellos en juicio otra vez, contando yo otra vez la misma historia. Mire, es que usted fue el que disparó, usted fue el que entró, usted fue el que se robó la llave, además usted, policía penitenciario, es el responsable de todos los hechos. Recuerdo que hubo un altercado en tribunales de Alajuela, donde estoy declarando yo en juicio, y un familiar del policía penitenciario, donde yo digo que él es el responsable principal de los hechos, porque fue el que permitió el acceso a las armas, y se vinieron a agredirme estando en juicio, ¿verdad? Entonces fueron un montón de años después, volviendo siempre a lo mismo, porque teníamos que no solo procesarlos por ese asunto, sino lograr la condena de ese hecho. Entonces sí fue un círculo en el que estuve dando vueltas por años, ¿verdad? Pero bueno, también yo siento que tenemos que tener satisfacción. La otra vez estaba escuchando el video y a uno siempre le genera una sensación, el que bueno, yo sé que aquí todos somos creyentes, que Dios le da a uno la fortaleza, le da la sabiduría para buscar las palabras adecuadas, para tener el control, para tomar buenas decisiones. ¿Que pudo haber salido mejor? Sí. ¿Que pudo haber salido mucho peor? Sí. Bueno, salió de la forma que Dios quiso que saliera. Y nosotros fuimos instrumentos, porque yo creo que esa situación nunca se ha vivido en el país. Nunca. Y es una experiencia, un bagaje que tenemos. Bueno, ya Fernando, suerte para él estar retirado, pero bueno, yo espero no volverme a tener que enfrentar esa situación. Pero si algún día la institución se tiene que enfrentar, existimos una serie de personas que todavía estamos activos, que en ese momento estuvimos allí, que tenemos algún tipo de experiencia para ese tipo de circunstancias. Hay algo que yo quisiera agregar aquí en reconocimiento a 2 médicos y a un paramédico que normalmente trabajaban con nosotros. A veces podían los 3, a veces podía uno. Ellos no les gusta que se mencionen sus nombres, pero ese día me acuerdo que cuando ya teníamos controlado, yo me vuelvo inmediatamente y grito médico. Y cuando vuelvo a ver, estaba esa persona que yo no sé cómo hizo para cruzar desde Cartago para llegar ahí. Y lo veo a él. Él era el que estaba clasificando quién era urgente, quién podía aguantar y todo ese tipo de cosas, junto con el otro compañero que en otra acción que tuvimos en Punta Arenas, ese otro médico le salvó la vida a uno de los delincuentes en un enfrentamiento que tuvimos, ¿verdad?, donde salió herido. Pero ellos tuvieron un papel importante en cuanto a la clasificación que hicimos junto con, sí voy a decir el nombre porque sí nunca me ha dicho nada, de Héctor. Héctor en algún momento fue oficial del OIJ, después él decidió salir y seguir con lo que le gustaba hacer. Pero ellos tuvieron un papel preponderante en cuanto a la clasificación, el ayudar a los heridos y agilizar un poco también el proceso, ¿verdad? Porque a veces, si no tenés ese conocimiento como tal, te distraes en una cosa que tal vez no tiene tanta urgencia y perdés el control de las que sí lo tienen. Y ellos nos ayudaron muchísimo ese día. ¿Qué hubiera pasado si
si ellos hubieran logrado escapar? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, y de acuerdo al análisis de las circunstancias que teníamos afuera, es decir, esa van, que era una van robada, que en la cual habían AK-47, habían explosivos, este tipo de bombeta, por decirlo de alguna forma. Probablemente si nosotros los hubiésemos dejado salir del centro penitenciario y accesan a esa van, ya no vamos a tener, y esto es un principio de manejo de crisis, yo ya tengo la crisis, tengo el problema, lo tengo ahí, está encapsulado y allí lo tengo que resolver. Si yo dejo que esa crisis se mueva, camine, transite, podría tener terceras personas involucradas. Ya de por sí los que trabajamos en esto sabemos que la vida pende de las circunstancias, pero el que mueran inocentes personas en la calle, donde probablemente si salen en la van y ponemos al cerda que se vaya detrás y que haga una interdicción y se genere una balacera entre ambos bandos, van a morir personas inocentes que están en la calle, que no tienen nada que ver con las circunstancias. Van a usar explosivos, pudiesen haber fallecido compañeros del CERO, de otros cuerpos de policía. Además se genera un caos porque todos los policías que van en el transitar van a querer en alguna forma participar por la misma adrenalina, pero en ese momento sabíamos que teníamos personal especializado de CERT y de UEI que tenían experiencia, que tenían equipo más robusto, armamento más robusto y que podían controlar la situación. Partiendo de los hechos, a mí no me gusta que se muera nadie, ni buenos ni malos, bueno, pero partiendo de los hechos y haciendo un balance, el resultado dentro de todo fue positivo, ¿verdad? Murieron 2 personas que generaron el caos, que inclusive Erling Hurtado fue el que apuñaleó al director de máxima seguridad, que terminó colapsado con su pulmón, porque los puso de escudo humano, y Luthor fallece porque le dispara, Luthor es el que lleva el arma de fuego y le dispara al compañero de la UEI y ellos terminan dándole muerte. Entonces habían una cantidad importante de personas que pudieron haber fallecido y compañeros del CER que no, gracias a Dios no pasó. Entonces ese tipo de análisis o valoración post-evento que lo hicimos en su momento nos generaba que si no tomábamos esa decisión en ese momento, la situación pudo haber sido más caótica, o que yo insistí mucho en esto, si hubiesen llegado a la armería del centro penitenciario, donde habían fusiles, habían pistolas, revólver, bueno, van a tener una capacidad de fuego brutal, no un arma dentro de un grupo, sino 14 armas. Entonces hubiese sido una balacera tremenda y hubiesen sido consecuencias muy, muy lamentables. Yo quiero decir algo también, ya para soltar esta parte. Ya esto ocurrió el 11 de mayo del 2011, hace 10, casi 15 años, el mayo próximo me parece. El tema de criminalidad ahora está muy agudo, Dios quiera que no, pero podríamos tener algún otro evento penitenciario en algún momento, Dios quiera que no. Pero hay que tomar en cuenta, vuelvan a ver países de la región como Brasil, como Ecuador, donde en una situación similar mueren hasta 40 o 50 personas en un evento, ¿verdad? Y aquí, bueno, murieron 3, 2 malos y 1 bueno, fue mínimo. Pero Dios quiera que no ocurra, pero podríamos tener eventos como los que ocurren en Latinoamérica, donde prácticamente los grupos tácticos lo que ingresan es no a tratar de negociar para cerrar el conflicto, sino el que se pone en el camino, dispara o ataca, de ahí hay que eliminarlo, ¿verdad? Que no es lo mejor, pero esa es un poco la realidad que podríamos estar viviendo en un futuro, quizás, ojalá que no. Don Michael, ahora usted mencionaba el tema de que en el juicio usted propiamente señalaba al policía penitenciario como prácticamente uno de los principales culpables de que todo hubiera ocurrido. Si él no hubiera participado de esta forma tan activa, no se hubiera dado todo tal vez de la forma en la que se dio. Él después, o en el juicio, no sé, se excusó de alguna forma o le mencionó algo a usted que crea que... O aceptó también. No, yo soy muy frontal y yo cuando voy a juicio, las veces que me ha tocado, yo lo volví a ver y lo señalé, porque el tribunal me lo pregunta y él estaba sentado donde están sentados los acusados. Yo le digo, si no hubiese sido por ese señor que está ahí, no entra el arma, no se le pierden las llaves, que él argumentó que las llaves se habían perdido, no hubiesen terminado las llaves en manos de los delincuentes, no se hubiesen abierto las celdas, no hubiesen privado sus compañeros, porque hay un detalle muy interesante en esto, él iba en la burbuja.
como supuesto rehén, y ese era su argumento. Pero la investigación de fondo fue muy buena, que yo la supervisé, pero fueron los compañeros los que la hicieron. Se logró establecer la responsabilidad de él por el análisis telefónico, porque conversaba con la hija de Joel, conversaba con Joel, el tema de las llaves, él tenía el control, todas ese tipo de circunstancias. Entonces yo le dije, si no, usted no hubiese sido corrupto, y todavía lo digo, y todavía está privado de libertad, como son las cosas, en cualquier momento me lo topo en la calle, pero si usted no hubiese sido tan corrupto, no se hubiese muerto un compañero suyo, no se hubiese muerto estos sujetos, no hubiesen resultado lesionados sus compañeros, y todo el tema traumático para un montón de personas que se generó. Evidentemente hay un grupo de crimen organizado que está detrás del asunto, pero él en gran medida, su responsabilidad, que era proteger a la ciudadanía de estos delincuentes que están privados de libertad, no cumplió con su trabajo y pasó toda esta desgracia. Entonces el responsable de los 3 muertos no fueron los que alaron el gatillo. El responsable de los 3 muertos era él por corrupto y por haber generado esa situación. Y no se me olvida el nombre, nunca se me va a olvidar. Él pudo haber muerto ahí también, en la intercambio de balas. Vamos a ver, parte de la estrategia de él y del grupo era que él fuera dentro de la burbuja con algún tipo de comodidad donde le decían tranquilos. Vea, es que aquí hay algo importante que tal vez también no lo hemos dicho. A ellos les salió mal la salida. La idea de ellos era que cuando nosotros llegáramos ya ellos ya no estaban. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que hubo una reacción muy rápida, que tuvieron alguna dificultad en salir, algún atraso en salir, y que no salieron, no iban a buscar, la idea era salir por el frente, por el puesto 1, y al final terminaron salir por el portón, un portón lateral que es el del lado de la armería. Entonces algunas cosas le salieron mal. Pero si no les hubiese salido mal, él iba entre la burbuja, cuando llegan al carro, sueltan a los de la burbuja, les dicen váyanse, se montan entre el carro y dicen, no, yo no fui, yo soy rehén, ¿verdad? Entonces esa era la idea original. Váyase usted de nosotros con la burbuja, pero logramos establecer los vínculos, el pago, que con el pago adquirió bienes y una serie de circunstancias, vigilancias, un montón de trabajo técnico que se hizo, que se logró establecer con certeza de que él estuvo involucrado en ese evento y que él fue el responsable de que sucediera. ¿Se logró conocer cuánto era el monto del pago? El que le pagaron aproximadamente, si mal no recuerdo, cerca de 5 millones. Hasta eso, nada. Ay, sí. Increíble. Esas 3 vidas, aunque fueran los delincuentes, bueno, sobre todo la del policía, no tiene precio. Es una vida y un buen ciudadano y era un buen funcionario. Para que vean ustedes que lo que genera la corrupción, lamentablemente, ¿verdad? Que un compañero bueno que está haciendo su trabajo muera porque alguien es corrupto. Y otro resultar herido en un pulmón y con consecuencias para toda su vida por un corrupto. Entonces esas son las circunstancias. Vieras que en ese proceso, ahora que habla Michael de esta persona que estuvo ahí, cuando nosotros estábamos tratando de encerrar el paso de ellos, los mismos rehenes nos gritaban improperios, pero ellos estaban con el temor de que iban a morir. Pero había uno de los que parecía ser uno de los guardias que era el que más, no sé si al momento sería esta persona, pero era una forma de atacarnos verbalmente, pero muy fuerte. Y otra de las cosas que a mí, y quiero rendir un pequeño homenaje de esta manera a los compañeros del CER de aquel entonces que participaron, que Michael nos hizo una advertencia, como habla él cuando está en una situación de estrés, por decirlo así, y era, esa gente no puede salir de ahí, no pueden salir, no pueden pasar de ahí. Y eso a mí se me metió entre la cabeza dentro de todo lo que teníamos que estar pensando. Y ellos daban un paso para salir y nosotros avanzábamos 2 hacia ellos. Por eso quedamos como a 3 metros de distancia entre ellos y nosotros. Entonces, y eso, los muchachos, como lo digo, nunca ninguno se echó para atrás, ninguno se quejó de nada, sino que sabían que teníamos que cumplir con la misión que teníamos. Además de que la orden que habíamos recibido en ese sentido y había que cumplirla. Hay una situación personal que yo quisiera, y si don Michael la quiere mencionar, de cómo se vive. Bueno, en el caso de ustedes, ya Montalbán explicaba todo el itinerario del día, que fue un día muy largo y un día muy pesado. Y en el caso suyo hay una situación personal, porque ese día era un día especial para usted. Sí. Yo no sé si lo quiere mencionar. Sí, son circunstancias de las que vimos habitualmente. Ese día cumpleaños mi esposa,
Habíamos quedado que ese día íbamos a salir en la noche a cenar, a festejar, ¿verdad? Si mal no recuerdo, creo que cumplía como 30 años, era como el número cerrado, entonces siempre se cierran las décadas y íbamos a cenar. Por circunstancias de la vida, yo estoy en el evento, a mí el celular en algún lado quedó. El celular cayó botado en algún lado, después lo encontré. Entonces yo no pude llamar a mi casa para decirle a mi esposa que que no iba a llegar porque estaba en esa circunstancia. Además que uno se mete y se concentra en eso. Para mí hay un momento en que estoy de día y después estoy de noche y no sé en qué momento se hizo esa transición porque usted está generando, ¿verdad? Ya después de que los compañeros del CER se va, el manejo de la escena del crimen, revisar el tema de celdas, ver el carro, la inspección o un allanamiento que hicimos en la mañana para la casa donde estaban todo eso y pasaron horas de horas, sí. Entonces yo recuerdo que por la central de comunicaciones, que no es lo habitual, yo le digo a un compañero, a Díaz Coco, digo, mira, hazme un favor, me da mucha pena pedir esto en frecuencia abierta, pero ahí comuníquese con mi esposa y dígale que no voy a llegar a la cena del cumpleaños, ¿verdad? Y bueno, llegué como al otro día como a las 2 de la tarde descompuesto a dormir porque tenía ya horas de no dormir, pero bueno, es algo que yo creo que la familia de uno se acostumbra aquí a ese tipo de circunstancias y ese es el diario vivir. Al final la función te lleva a eso, ¿verdad? Gracias a Dios yo valoro de que todos llegamos completitos a dormir a la casa. Horas después, pero llegamos. Y son cosas de las que siempre vivimos y que probablemente nos tocará vivir en el futuro. Qué interesante todo lo que engloba, ¿verdad? Que tal vez las personas a las que llega este podcast pues conocen un poco también acerca de las circunstancias a las que se ven implicados. No solo el riesgo en el momento, sino también de sacrificios que hay que hacer. Exacto, igual que los chicos del CERT, que me imagino que... Sí, digamos, fue un día duro para nosotros porque todo el día pasamos en eso, pero esto que cuenta Michael de lo que ellos se tuvieron que quedar haciendo, y ahí es el diario vivir de los oficiales del organismo de investigación judicial, máxime con lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces su labor, además de sumamente importante, es verdaderamente cansada. Así que yo me atrevo a decir aquí, ojalá resellen la ley y les permitan jubilarse a los 55 años, bien merecido lo tienen, porque soy testigo de lo que se trabaja en el organismo de investigación judicial, testigo de lo que tienen que hacer después de las investigaciones, son los que tienen que llegar a meterse a los barrios más delicados, a buscar gente, a hacer una investigación, a llevar notificaciones o lo que sea, y se lo merecen. Bueno, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Y quisiera preguntarles, después de un evento como este, y sé que todos los días hay aprendizaje, pero después de un evento como este tan pesado, ¿qué queda en el aprendizaje de ustedes como personas, como profesionales? Bueno, yo creo que sin duda alguna ahí la capacitación de tantos años para ese momento valía la pena, ¿verdad? Igual como humano siempre vas a sentir alguna desolación, alguna duda, una oración a Dios para que le dé sabiduría, y no es sencillo. Aquí recuerdo yo después críticas muy severas, ¿verdad? Yo no recuerdo ya en cuántos eventos de crisis he estado donde hemos rescatado a todos con vida, y creo que en la mayoría con Fernando hemos rescatado personas con vida, se han muerto personas, tantos eventos, tantas cosas, y después vienen las críticas muy duras, pero solo los que estamos allí, los que vivimos la historia, los que vivimos las circunstancias, sabemos que esto no es fácil y que la intención nuestra siempre es que todo el mundo regrese a casa, hasta los malos, que todo el mundo regrese a casa. Entonces la capacitación sigue siendo fundamental, la experiencia sigue siendo fundamental, hay que tomar esto fríamente en el momento, tenés que desengancharte de los sentimientos, un poco deshumanizarte, y lo digo en el buen sentido de la palabra, y ya después de que pasas un evento traumático, ¿verdad? Ya tienes que bajarte a la tierra otra vez, ¿verdad? Y conectarte nuevamente con tus sentimientos. No es fácil las noches que siguen. Seguirse
Y de una u otra forma me recuerdo, porque no fue sencillo para mí, recordando y recordando el mismo evento donde ocurrió y qué hubiese pasado si no tomamos esa decisión, por qué no tomé tal decisión y de repente hubiese sido un poco mejor. O sea, uno quiere que sea 0 heridos, 0 kits, ¿verdad? O el ok. Entonces son situaciones muy, muy difíciles donde usted no quiere que nadie se muera, pero bueno, también ya al cabo de los años, después de tanto tiempo estar aquí, uno entiende que uno llega a esos lugares todos a tratar de solucionar algo que generó otro. O sea, yo llegué ahí a tratar de ayudar, él llegó a tratar de ayudar todos. Nosotros no somos los responsables de la situación, sino vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que todo el mundo vuelva a casa. A veces hay gente que no vuelve, ¿verdad? ¿Se tienen pesadillas después de eso o algo así, digamos, algo pensamientos, sí, no diría pesadillas. Sí, exactamente. Y lo difícil a veces es la batalla a lo interno. Porque, y me voy a atrever a decirlo aquí, las batallas de los que hemos sido oficiales del organismo de investigación judicial a veces son más duras a lo interno del Poder Judicial que afuera. Cuando me pongo a analizarlo un poco, llego a la conclusión de que está bien, porque a veces todas esas cosas, todos esos controles, todas son muy necesarias, pero desgastan. Y en procesos como los que vivimos en ese entonces, pues sí vienen muchas cosas. A mí me afectó durante muchísimos años por la acusación de la que después fui digamos que víctima por todas las circunstancias que se dieron precisamente de este caso. Pero cuando me he puesto a analizar, porque en algún momento creo que varios hemos pensado hasta escribir un libro en el sentido, y cuando me he puesto a analizar un poco la situación, tanto el puesto de mando como quien estaba a cargo en el sitio en ese momento, más nosotros y el otro grupo, entramos en ese momento como nos metimos en el mismo camino que nos llevó a lo que sucedió. Si bien es cierto, recibimos críticas como todo en este país, pero logramos el éxito en ese sentido, salvando 14 vidas más, las de los mismos delincuentes que quedaron, porque el puesto de mando toma una decisión, Michael asume la responsabilidad en ese sentido y nos genera, nadie se puso a discutir absolutamente. Yo no recuerdo que llegáramos y nos pusieran, no, pero mire, es que esto aquí, que no, se dijo esto, se hace esto y vamos para adelante. Y se logró sacar. Y eso es un éxito, porque muchas veces cuando usted tiene a veces una situación de crisis, las diferentes cabezas piensan de diferentes formas y a veces se entraban todo. Ese día no sucedió eso. Todo se alineó en realidad. Qué bueno. Y eso nos llevó a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, yo creo que sin duda un caso muy especial para finalizar esta temporada de Expediente 043. De verdad agradecerles a ambos que nos han acompañado en este episodio y felicitarlos también por el gran trabajo, ya a Fernando, que está jubilado, y a don Michael, que sigue dando aquí la batalla, que sigue. 20 Ojalá años que más. Exacto, sí, don Michael, que no se vaya todavía. Vamos, aquí seguimos. Muchas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias, y no nos cansamos de decir que traemos muy buenos casos a Expediente 043. Así es, bueno, de esta forma finalizamos esta quinta temporada y prometiéndoles que el próximo año, si Dios nos permite, vamos a estar con una nueva temporada con casos muy especiales para que usted conozca el vivir de nuestra gente en esos casos. Expediente 043.